Vamos a comenzar la reunión del día de hoy hablando, como mencionaba Rafaela, de una agenda de actualización en materia de normas internacionales. En esta primera parte, de acá hasta las 7:30 aproximadamente, hora de Ecuador, 6:30 hora de Honduras, vamos a hacer una revisión de un tema que está actualmente muy candente y muy presente en todos los eventos y jornadas de actualización en contabilidad, que son los asuntos relacionados con la información sobre sostenibilidad. Es ver cuál es el nuevo estatus de las decisiones de agenda del Comité de Interpretaciones de las NIF y los efectos prácticos que tienen sobre la preparación de los estados financieros. Bueno, vamos entonces a comenzar con este tema. La agenda que vamos a abordar es primero revisar qué tipo de información necesitan los inversores, los prestamistas y otros acreedores actuales o potenciales de las entidades. Cuando mencionamos a estos en concreto, estamos hablando de los usuarios principales que el propio marco conceptual define de los estados financieros. Vamos a ver cuál es el desafío que aparece a partir de nuevas necesidades de información que fueron surgiendo, cuál es el nuevo mapa para los reportes y el rol que está jugando en todo ello la Fundación IFRS, y luego vamos a hablar un poco acerca de los problemas y los desafíos que va a suponer asegurar la información ESG. Primero que nada, hablemos acerca de qué tipo de información demandan los inversores y los prestamistas, es decir, aquellos que quieren comprender a la entidad para asignarle recursos. Bueno, tradicionalmente los inversores, los prestamistas, para tomar una decisión acerca de proporcionarle recursos a la entidad, se venían basando en la información financiera. De ahí que las normas son internacionales de información financiera, y de ahí que el marco conceptual del IASB es el marco conceptual para la información financiera. Dentro de la información financiera, el componente más destacado, más significativo, más conocido por todos, seguramente son los estados financieros, pero la información financiera no se limita solamente a los estados financieros. O sea, hay un paquete de información financiera más amplia que solamente los estados financieros, y toda esa información es atendida, es analizada por inversionistas, prestamistas, a los efectos de tomar este tipo de decisiones. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió o qué es lo que viene ocurriendo? Que de un tiempo a esta parte, los inversores, los prestamistas, los acreedores, han empezado a asignar recursos también incorporando a las tradicionales variables de riesgo y de rentabilidad, que son variables que podemos definir, determinar, estimar a partir de la información financiera, las variables relacionadas con sostenibilidad. Cuando hablamos de variables relacionadas con sostenibilidad, nos estamos refiriendo concretamente a tres dimensiones: a la dimensión ambiental, a la dimensión social y a la dimensión de gobernanza o de gobierno corporativo. De ahí que a este nuevo tipo de información demandada por los que también usan los estados financieros, y aclaro, no para reemplazar los estados financieros, sino para complementar su análisis y poder utilizarlo de forma conjunta con los estados financieros. Estas tres dimensiones proporcionan justamente las famosas siglas ESG, en inglés Environmental, Social and Governance, que es medioambiental o medio ambiente, sociedad o social, y gobernanza o gobierno corporativo. Entonces, cuando uno lee divulgaciones ESG o reportes ESG o información ESG, está hablando de esta nueva información que los inversores, los usuarios de los estados financieros están demandando para poder completar sus procesos de evaluación.
La pregunta podría ser, bueno, ¿por qué este creciente interés en las divulgaciones sobre sostenibilidad por parte de las empresas? Bueno, cuando uno entra a revistas de especialidad, revistas de divulgación sobre temas empresariales, sobre temas económicos, se van a encontrar con titulares como el que estamos viendo ahí, que es de el medio Globe and Mail, que es un medio bastante conocido de Canadá, donde siempre aparece dentro de la primera plana las cuestiones ESG. En este caso se pregunta el título trata de preguntarse por qué deberían tener más fluencia, tendrían que tener más fluency, es en inglés cuando uno habla rápido, pero sería to be fluent, es tener mayor dominio sobre las cuestiones básicas del ESG. Y bueno, titulares como este podemos encontrar muchísimos, podemos encontrar también aquellos que tienen usuario de LinkedIn, van a encontrar que hay muchos artículos, muchas referencias, incluso hay mucho pedido de puestos que tienen que ver con esta cuestión ESG, con lo cual es una realidad hoy latente en la economía de muchos países, y eso se ve reflejado también en páginas que usan típicamente los inversores para tomar decisiones acerca de, por ejemplo, comprar acciones, como puede ser la página de Yahoo Finance. En este caso, tomamos como ejemplo la información que nos proporciona Yahoo Finance acerca de Google. El nombre, digamos, legal de Google es Alphabet Inc., pero el ticker name para la Comisión de Valores de Estados Unidos es Google, por las siglas de Google. Ahí vemos que al momento en que se hizo la captura de esta pantalla, la acción de Google está cotizando 2.800, casi $10, ¿sí? Y tenemos una serie de información financiera que Yahoo Finance nos proporciona sobre cualquier compañía, en este caso, que forma parte del índice S&P 500 y que cotiza en el Nasdaq. Podríamos buscar otro tipo de información. Tenemos resumen, tenemos un chart para poder ver cómo va cambiando el valor de la acción en una serie de tiempo determinado. Tenemos un chat donde hay foristas que intercambian impresiones sobre sus experiencias comprando o vendiendo estos activos financieros. Hay estadísticas sobre la compañía, hay información o datos históricos, se brinda un poco el perfil, se da análisis, ratios que sirven muchas veces para procesos de evaluación de empresas, hay información sobre opciones, información sobre los propietarios, y fíjense que de toda esa gran cantidad de información, que es información financiera, solamente en la sección de Financials es donde vamos a encontrar resumidos los estados financieros de la compañía. Vamos a encontrar el estado de situación, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo de la empresa, con más algunas anotaciones al pie de algunos datos que se calculan a partir de esos estados. Pero fíjense que además de todo ese componente de información financiera, donde los estados financieros son una parte más, aparece ahora también una pestaña de sostenibilidad. En esa pestaña sobre sostenibilidad nos vamos a encontrar precisamente con la calificación que la empresa pudo obtener en materia de estas tres dimensiones que recién hablábamos, en materia medioambiental, en materia social y en materia de gobierno corporativo. Eso va a aparecer, por lo menos en la página de Yahoo Finance, ¿no?, como un indicador, una suerte de nota que le han puesto a la empresa, general, pero luego está desagregada por cada una de las variables, ¿sí?, por la E, por la S y por la G. ¿Y por qué los inversionistas podrían estar interesados
en evaluar esto al momento de decidir si compran, por poner un caso, acciones de Google? Bueno, porque en el último tiempo, muchos inversores institucionales, vehículos de inversión colectiva, como pueden ser los fondos de inversión, los hedge funds, etcétera, han incorporado dentro de sus reglamentos cláusulas que no solamente para comprar cierto activo financiero en el mercado, esos fondos tienen que observar cuál es el riesgo y la rentabilidad de esos fondos para poder armar un portafolio que tenga un determinado perfil de riesgo y de rentabilidad, acorde al reglamento que suscribieron con los inversionistas, sino que también se pide que el emisor de esos activos financieros sea una empresa que tenga determinada nota, determinada calificación en materia ESG. Por lo tanto, ese fondo que nace con ese mandato, aunque pueda armar una cartera eficiente en los términos de Markowitz, que digamos que logre el óptimo en la combinación riesgo y rentabilidad, ese óptimo de riesgo y rentabilidad lo tiene que seleccionar entre un universo de emisores de instrumentos financieros que tengan determinada calificación en materia ESG. Entonces, si esa calificación no existe, esa empresa directamente no califica para que ese inversor compre esos fondos. Entonces se genera un problema para las dos partes, porque los fondos que necesitan invertir en este tipo de activos financieros necesitan sí o sí que el emisor de esos instrumentos le comunique cuál es su calificación ESG. Y la empresa necesita comunicarla para no quedar fuera del radar de estos inversores. Y realmente el monto de los recursos disponibles y canalizados por medios de estos fondos de inversión, inversores sostenibles, o a veces se les llaman también inversores verdes, hoy en día canalizan una cantidad de recursos muy considerable. Si uno entra, por ejemplo, a la página de BlackRock o de Vanguard, que son los dos máximos jugadores en materia de fondos de inversiones, van a ver que hay toda una sección de ESG Investment, donde van a encontrarse justamente con todas las alternativas, los productos financieros que se crean a partir de esta cuestión ESG. Entonces, evidentemente, si las empresas no empiezan a divulgar esta información, no pueden ser parte de las empresas elegibles por quienes tienen los recursos para financiar sus necesidades de capital. Y si las empresas no lo comunican, estos fondos que captan recursos de los inversionistas tienen una obligación de pagar una rentabilidad que nunca pueden terminar de construir, de formar, porque no tienen suficientes activos en los cuales invertir. Entonces aparece claramente la necesidad de contar con este tipo de información. Si queremos entender entonces cómo es el mapa de los reportes corporativos, entendiendo reportes corporativos, el paquete completo de la información que las empresas emiten para usuarios externos. Nunca vamos a hablar de la información que las empresas emiten para usuarios internos, para la gerencia, etcétera, porque esa información no está sujeta a reglas o a normas, sino que se prepara de acuerdo con las necesidades de los usuarios internos. Pero en este caso tenemos por un lado la información financiera, por otro lado tenemos la información no financiera y la información sobre sostenibilidad o la información ESG pasa a ser una suerte de información híbrida, porque tiene variables que afectan lo financiero y que también, se forman o surgen a partir de datos no financieros. Por lo tanto, también hay todo un desafío de generar un esquema más sistemático para dar una definición más acabada del lugar que va a ocupar esto.
Por otro lado, esta información, toda la información es relevante para múltiples usuarios, pero hay un conjunto de información, un grupo concreto de información que es relevante para quienes asignan recursos a las empresas. En ese punto es donde nosotros nos encontramos que si, como ocurría hace 20 años atrás, el principal problema para que los capitales puedan fluir de manera transfronteriza era que no se usaba un mismo lenguaje de información financiera, y sobre esa necesidad se construyó toda la arquitectura de las NIF, podemos decir que hoy en día la falta de un marco para preparar información sobre sostenibilidad a nivel global se constituye en una problemática similar a la que existía en aquel momento con la información financiera, con lo cual el principal problema es la falta de comparabilidad, y el principal desafío es desarrollar justamente ese marco global para preparar las divulgaciones sobre sostenibilidad de las empresas. En ese contexto, y después de varios intentos y de buscar que distintas organizaciones asumieran ese rol de emitir estas normas a nivel internacional, finalmente se le pidió a la Fundación IFRS que capitalizara su experiencia adquirida en todo el proceso de emisión de NIF a lo largo de los 20 años de existencia de la Fundación. Eso llevó a que en el año 2019 los fideicomisarios comenzaran a revisar la estrategia, que en septiembre del 2020 se hiciera una consulta pública acerca de si existía apoyo a que la Fundación IFRS se involucrara en este tipo de cuestiones. En enero de 2021 se llegó a la conclusión de que era, digamos, bien visto por el público opinante que la Fundación asumiera este rol, y se anunció por parte de IOSCO, que es la comisión, o mejor dicho, el organismo que reúne a las comisiones de valores del mundo, el apoyo a esta iniciativa o esta definición que había tomado la Fundación IFRS. A partir de eso hubo que cambiar la constitución, el estatuto de la fundación, porque hasta ese momento su objeto tenía que ver con la emisión de normas de información financiera, y ahora había que ampliarlo a la información sobre sostenibilidad. Bueno, entre junio y noviembre hubo diversos progresos en la organización de todos estos temas, hasta que en noviembre del año pasado se anunció la creación de un nuevo consejo emisor, un consejo hermano del IASB, que es el ISSB, que es el International Sustainability Standards Board, que es quien va a emitir precisamente estas NIF de sostenibilidad, como se han dado en llamar. Esta decisión llevó a modificar la estructura que conocíamos de la Fundación IFRS. La estructura hasta antes de todos estos cambios era la que vemos acá. Había un consejo de monitoreo del interés público, estaban los fideicomisarios de la Fundación IFRS, y el IASB era el órgano emisor independiente de las normas NIF de información contable. Tras el cambio aparece al lado del IASB un segundo consejo emisor, un hermano, que es el ISSB, quien va a emitir las normas NIF de sostenibilidad. Y con la aparición de este nuevo consejo, ¿no?, y la reestructuración del organigrama de la fundación, también se rebautizaron a las normas. Lo que hasta ahora conocíamos como normas NIF pasaron a denominarse normas NIF de contabilidad, para diferenciarlas de los que van a ser las normas NIF de sostenibilidad. Entonces, hay dos grandes tipos de normas NIF que van a
emerger o que van a ser propuestas a la comunidad por medio de la Fundación IFRS. Las tradicionales y ya conocidas normas NIF, ahora rebautizadas como normas NIF de contabilidad, y las nuevas normas NIF de sostenibilidad elaboradas, emitidas por el ISSB y no por el IASB. El ISSB realizó algún tipo de definición respecto de su enfoque. La primera de esas definiciones es que las normas NIF de sostenibilidad van a poner foco en el valor de la empresa para los inversores. No se va a hablar de sostenibilidad en un sentido amplio, sino en aquellos aspectos que son de interés para los inversores, dado que son aspectos de sostenibilidad que crean oportunidades o riesgos y que al final del día terminan impactando en el valor de la firma. Luego, también indicaron que dentro de su agenda de trabajo, si bien se van a encargar de las 3 letras, ¿no? De la E, la S y la G, van a priorizar en la primera fase de trabajo a los temas relacionados con cambio climático. Luego también anunció que la propuesta normativa del ISSB va a construirse a partir de otros marcos que ya existen y que tienen un enfoque similar, es decir, no un enfoque de sostenibilidad amplio o multiusuario, sino un enfoque de materialidad concentrada en las necesidades de los inversores. Que además se va a seguir un enfoque de construcción con base en bloques. Ahora vamos a aclarar un poquito qué quiere decir esto de construcción con base en bloques. También se creó un grupo para la puesta en marcha de todo esto. La idea era que cuando el ISSB asumiera sus funciones, tuviera un punto de partida que lo desarrolló precisamente este Technical Readiness Working Group, el grupo sería algo así como el grupo técnico de trabajo para dejarlo listo, ¿no? Para dejar todo listo. No hace demasiado tiempo se designó al presidente, al chairman del ISSB, es Emmanuel Faber, francés, a la vicepresidente, que es Suloy, que era la anterior vicepresidente del IASB. De hecho, dejó la vicepresidencia del IASB para pasar a ser vicepresidente del ISSB, y además era la presidenta del comité de interpretaciones, con lo cual es una persona que tiene una muy vasta experiencia para poder replicarla en los esfuerzos que vaya a realizar en adelante el ISSB. Y también otros organismos involucrados con este tema, como es la Value Reporting Foundation, el SASB en Estados Unidos, están incorporándose o bien a partir de algún tipo de spin-off, o bien directamente siendo absorbidos por el ISSB a los efectos de precisamente que todos terminen de algún modo creando sinergia para que esto realmente se convierta en una base global para la preparación de divulgaciones sobre sostenibilidad. Y finalmente vamos a mencionar hacia el final de mi intervención en esta primera parte que el ISSB ya publicó los 2 primeros borradores de normas NIF-S, que así es como se van a conocer a las NIF sobre sostenibilidad. Las normas NIF solitas van a ser las que hoy ya conocemos, ¿sí? Y las normas NIF-S o NIF-S a seca es las normas de sostenibilidad. Cuando hablamos que se van a enfocar en el valor de la empresa para los inversores, lo que estamos diciendo es que hasta ahora teníamos información financiera con foco en los inversores, que es la que se preparaba de acuerdo con las NIF, ahora NIF de contabilidad. Luego tenemos un segundo bloque que son divulgaciones sobre sostenibilidad, pero que resultan de interés para inversores. No porque no resulten para otros, sino porque hay otra información sobre sostenibilidad, que es decir, un tercer bloque de información que es más amplio y que concita el interés más allá de los inversores.
Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que la información financiera con foco en los inversores se va a preparar de acuerdo con los estándares emitidos por el IASB, los ya conocidos, ahora rebautizados como normas NIF de contabilidad. Las divulgaciones sobre sostenibilidad con interés para los inversores van a ser emitidas o mejor dicho, las normas para preparar estas divulgaciones van a ser emitidas por el ISSB. Y el tercer grupo de información es algo en lo cual no se va a involucrar, por así decirlo, este tercer grupo, ¿no? Que dice un foco multiusuario, no se va a involucrar la Fundación IFRS. La Fundación IFRS se va a preocupar o se va a ocupar del primer y el segundo bloque de la información corporativa. Entonces, si volvemos al mapa que antes habíamos visto, diríamos que la Fundación IFRS se va a quedar con esta parte del cuadrante, la parte que queda en color rojo es la que de la que se va a encargar el IASB, la mitad de la que quedó de ese lado, que está en color verde, es de la que se va a encargar el ISSB, y obviamente no es un asunto del IASB preguntarse quién se va a encargar de la parte de información no financiera, incluyendo la información sobre sostenibilidad, que no necesariamente es de interés para los inversores, pero sí pueden ser de interés para otros usuarios. Pero en ese sentido es importante mencionar que en marzo de este año la Fundación IFRS firmó un acuerdo de entendimiento con la Global Reporting Initiative para que de algún modo el marco de información o de reportería que prepara la Global Reporting Initiative, el GRI, conocido por muchos, sea compatible con las normas NIF de sostenibilidad y que de algún modo vengan a darnos la orientación para preparar ese tercer bloque del cual no se va a ocupar la Fundación IFRS. Una cosa importante es que si bien una entidad que prepara normas, estados financieros aplicando normas NIF de contabilidad y que prepare divulgaciones sobre sostenibilidad aplicando normas NIF de sostenibilidad, van a tener una compatibilidad, digamos, perfecta. No es objetivo del ISSB que las NIF-S sean adoptadas solo por las empresas que aplican NIF de contabilidad, sino que uno, por ejemplo, podría aplicar las US GAAP para preparar sus estados financieros y las divulgaciones sobre sostenibilidad estar preparadas con base en las NIF-S. ¿Bien? Como les decía, la fundación, o mejor dicho, el ISSB, ya publicó los primeros borradores de normas NIF-S. Los primeros dos borradores, uno tiene que ver con los requerimientos generales relacionados con la información de divulgaciones sobre sostenibilidad que se relacionan con información financiera. Acá hay una preocupación muy importante del ISSB de que existe una conexión, un diálogo entre los estados financieros y las divulgaciones sobre sostenibilidad. No obstante, a lo mejor algunos se podría estar preguntando si estas divulgaciones van a ser un nuevo reporte, como decir un estado de sostenibilidad independiente, o si van a ser notas que se agreguen a los estados financieros que ya conocemos, o si en lugar de estar dentro de un informe independiente o dentro de las notas a los estados financieros van a estar dentro de la memoria de los administradores. Bueno, dentro de este borrador de NIF-1, de NIF-S1, se aclara que no va a ser una ocupación de las NIF-S indicar dónde deben divulgarse esta información sobre sostenibilidad con foco en los inversores, porque dependiendo de los países existen diferentes regulaciones y algunos
requieren que se publiquen como un reporte independiente, otros integrando la memoria de los administradores, otros integrando los estados financieros. Entonces, para evitar que esa cuestión sea una limitación a la adopción de las normas NIF-S, no se va a expedir respecto de dónde deben localizarse. Mientras sean publicadas y tengan un adecuado link o una adecuada conexión con la información contenida en los estados financieros, sería más que suficiente. Y con relación al segundo borrador, el segundo borrador se va a referir a los requerimientos de divulgaciones sobre sostenibilidad concretamente relacionados con el cambio climático, con el clima. Y acá es importante ver que dependiendo de la industria a la que pertenece una empresa, no afecta de una misma forma a el clima, y además lo que importa no es si la empresa afecta al clima, sino si la manera en la que la empresa afecta al clima tiene un efecto boomerang que tiene consecuencias sobre el valor de la propia empresa. Por eso la distinción entre información de sostenibilidad más amplia y la información de sostenibilidad con foco en los inversores. Si la empresa tiene algún tipo de acción que afecta al clima, pero esa acción no tiene consecuencias sobre el valor de la firma, entonces sería información relacionada con el clima del tercer bloque, no del segundo. Pero si la empresa realiza una acción que afecta al clima y eso a su vez tiene un efecto sobre el valor de la propia firma, es importante indicarlo y además decir de qué manera la empresa frente a esa situación mitiga ese riesgo. Supongamos lo siguiente. Supongamos que una compañía que se dedica a la extracción de shale gas realiza una contaminación muy fuerte de las inmediaciones donde se opera toda la extracción de ese shale gas. Bueno, evidentemente esa empresa, si tiene eso identificado, lo que se tendría que preguntar es, ¿esto va a tener un efecto sobre el valor de la firma? Bueno, podría tenerlo. ¿Por qué? Porque probablemente en la medida que esa contaminación tenga un impacto social muy grande, eso va a ser penalizado con diversas regulaciones, dependiendo del país donde esté. Incluso podría tener una penalidad de mercado en términos de que le acceda a financiación a costos más altos o que acceda a captar capital, pero un capital de riesgo, que sabemos que el capital de riesgo exige una tasa de retorno sobre el capital invertido más alto que aquel que no es capital de riesgo. Por lo tanto, si tiene una consecuencia sobre el valor de la firma, la segunda cuestión es, dado que forma parte de la información del tercer bloque, bueno, ¿cuál es la estrategia que lleva adelante la dirección para gestionar ese riesgo relacionado con el accionar de la empresa y los efectos que ese accionar tiene sobre la variable clima? Entonces hay todo un granulado, pero lo importante es que va a haber una serie de indicadores que va a haber que publicar sobre estas cuestiones, pero abierto por industria, porque no es lo mismo una empresa que se dedica al fracking que una empresa que se dedica a la venta minorista de productos en supermercados, que una empresa que se dedica al transporte de carga fluvial, que una empresa que se dedica a los servicios financieros, o que una empresa que es una fábrica de autos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la industria, existen ya indicadores que fueron desarrollados por el SASB, por la CDTF, la Climate Disclosure Task Force de la SEC de los Estados Unidos, y todo eso es material que se está reutilizando por parte del ISSB dentro de este proyecto de NIF-S número 2.
¿Mm? Ahora bien, esta información que va a ser puesta a consideración de los inversores, obviamente no va a ser una declaración de parte de la compañía, sino que alguien va a tener que incrementar la credibilidad de esta información por medio de un proceso de aseguramiento. La pregunta es, ¿cómo vamos a asegurar la información ESG? Porque hasta ahora, al ser un capítulo más de lo que podrían considerarse como otros encargos de aseguramiento de información distinta a los estados financieros históricos, uno podía usar la ISAE 3000 o la NIER 3000 para desarrollar los procedimientos para este tipo de encargos de aseguramiento. Ahora que esto se instala con mucho más fuerza, evidentemente no solo aparece la necesidad de tener procedimientos concretos para este tipo de encargos y no procedimientos que sean deducidos a partir de un marco general para resolver en otros encargos de aseguramiento que pueda realizar una firma de servicios, sino que también interpela la manera de trabajar, porque seguramente cuando aparezcan estas normas sobre encargos de aseguramiento relacionados con información ESG, muchos de las tareas que va a tener que hacer el auditor va a tener que basarse en el apoyo de expertos en determinados temas y seguramente va a haber que incorporar a los equipos de auditoría nuevos colaboradores con nuevas habilidades, con nuevas destrezas que procedan de otros ámbitos. Yo soy un convencido personalmente de que esto no quiere decir bajo ningún punto de vista que no sea quien audita los estados financieros quien está también capacitado para auditar estas cuestiones, porque digamos que no audita quien conoce del tema que debe auditarse, sino que audita quien sabe auditar. Luego, si para auditar necesitamos nutrirnos de colaboradores o especialistas, eso está previsto también en el marco de el IASB. De hecho, eso hace a la experticia en la auditoría, en saber que uno tiene que evaluar la naturaleza del encargo para poder conformar un equipo de trabajo que sea competente y que reúna todos los conocimientos. Pero si el que tiene que auditar sabe del tema pero no sabe de auditoría, está en un problema, ¿sí? Por eso a mí me gusta equiparar al auditor con el director de orquesta. El director de orquesta no necesariamente tiene que saber tocar todos los instrumentos, pero el director de orquesta tiene que comprender cuándo un instrumento está desafinando, cuándo un instrumento no se está tocando a tiempo, no es el acorde correcto, cuáles deberían ser los instrumentos dado en la obra que hay que ejecutar. Entonces, toda esa experticia que tiene el auditor no la tiene el especialista en un tema en particular. Eso sería como pensar que el que está tocando el violonchelo en la orquesta, como es el mejor violonchelista conocido, se para y le dice al director, córrase porque dado que esta es una sonata para cello y violín, yo voy a dirigirla. Y cuando se pone ahí adelante no sabe cómo coordinar a todos los que están dentro de la orquesta para que salga algo armónico. Entonces, saber mucho un tema no necesariamente me habilita para coordinar un proceso que integre a todo ese conjunto. Por otro lado, esto va a venir de la mano de prácticas seguramente de aseguramiento remoto, que ya se instalaron durante la pandemia, y además esto emerge como una nueva oportunidad de servicios para diversificar la cartera de lo que hoy realizamos desde las firmas de servicios profesionales. Seguramente en algunos países van a estar más avanzados que en otros, pero hoy en día sabemos, y esto es algo, creo yo, positivo que ha quedado de la pandemia, que
las distancias, tal como las conocíamos en la antigüedad, ya no existen, han sido abolidas, han sido derogadas las distancias, y hoy en día todo está interconectado. Por lo tanto, si hay que prestar un servicio de este tipo desde a una empresa radicada en un país, y en ese país no existen todos los especialistas para cubrir el equipo de aseguramiento, bueno, se puede hacer tranquilamente algún tipo de alianza o alguna asociación con otro o con otra firma más allá de las fronteras, para poder completar el equipo y poder armar un equipo competente que pueda prestar el servicio, y ahí es donde de vuelta volvemos al punto 2 de la importancia que cobra el aseguramiento remoto en todo esto, ¿sí? Por lo tanto, estamos en condiciones de decir que todo ese proceso que habíamos visto hace 20 años con la irrupción de las NIF, ahora normas NIF de contabilidad, ahora lo estamos viendo nuevamente, es como una suerte de déjà vu, pero de una forma mucho más acelerada y con la información referida a sostenibilidad. Bueno, no sé si existen preguntas. A ver, vamos a revisar. Sí, señor Hernán, hay una pregunta en la cajita de preguntas y respuestas. Bueno, es un comentario del señor César Morales que dice, pero esto no genera mayores costos en los honorarios y los clientes no están dispuestos a pagar. Bien, correcto. A ver, el tema es que primero, por lo menos a nivel de América Latina, no es una cuestión que esté generalizada, y probablemente esto se vaya a ir requiriendo con base en la necesidad, no en base a informo por informar. Porque si estamos hablando en que es información que se pone foco en las necesidades de los inversores, si la empresa no cotiza, si la empresa se financia con el capital de la propia familia, supongamos una pyme familiar muy pequeña, no me imagino que esa pyme vaya a estar interesada en publicar este tipo de información, y tampoco me imagino que algún tipo de regulación le vaya a exigir a una pyme de ese tipo que divulgue ese tipo de información. Ahora, esa misma empresa, ojalá en algún momento necesite recursos por una cuestión de crecimiento, y cuando tenga que pasar de una fase, digamos, de startup a una fase de desarrollo y de consolidación, va a tener que buscar otras maneras de financiarse, y seguramente ahí le va a aparecer la necesidad. Desde luego que todo esto va a tener un costo, pero digamos que el costo de tener un emprendimiento tiene que ver también con mantener informado a aquellos a quienes resultan usuarios de la información que el emprendimiento genera como tal. Así que es importante lo que destaca el colega. Lo que creo es que uno no podría dejar de proporcionar información que alguien necesita porque proporcionarla es costosa. Ahora, el desequilibrio entre el costo y el beneficio aparece cuando se le exige publicar información a quien nadie se le está pidiendo. Entonces ahí se genera un desequilibrio entre el costo y el beneficio. Luego, desde luego que si la empresa necesita esta información y necesita que esté asegurada, ya sea que nos contraten para su confección, ya sea que nos contraten para su aseguramiento, el empresario también tiene que saber que eso tiene un costo, porque cualquier empresario que vende algo, supongamos un empresario que se dedica a vender alimentos, él no va a decir, no, yo quiero que, o sea, viene un cliente al negocio y le dice, deme 3 unidades de ese producto, y le alcanza las 3, y dice, no, deme una más y démela gratis. No, el empresario va a decir, no, mire, si quiere llevar una más, me tiene que pagar una unidad adicional. Bueno, acá,
si el alcance de nuestros servicios se incrementa, es obvio que va a tener un costo adicional. Ahora, si la empresa no lo quiere pagar, habrá que analizar si está bien diseñada la norma que le obliga a esa empresa a publicar esa información. Por eso también acá se van a dar procesos bastante importantes donde el gremio profesional debería estar muy involucrado, que es el proceso de cómo se van a decidir a quiénes se le va a requerir este tipo de información. No es que esto debería ser solamente dado a los reguladores, sino que deberíamos tener como profesión contable conocimiento sobre estas cuestiones para que al momento de que estas definiciones se realicen, poder tener por lo menos voz durante el proceso y poder decir, el problema es que cuando todo esto nos agarra de sorpresa, no pudimos intervenir en el diseño regulatorio que va a regir todo esto y después nos va a quedar solamente la queja y no más que eso. Por eso lo importante es anticiparnos a lo que está cambiando y no esperar a que cambie para prevenir justamente estos problemas que el colega bien señala. La señorita Lourdes Vázquez tiene una consulta. ¿Dentro de la jerarquía están al mismo nivel las normas NIF de contabilidad y las normas de sostenibilidad? A ver, son dos normas independientes. Desde luego, cada una en su ámbito, pero el cumplimiento de la una no comprometa el cumplimiento de la otra, ¿no? Por lo tanto, no podríamos hablar de que existe una jerarquía, porque no es que una esté subordinada a la otra. No hay una jerarquía. Unas están diseñadas para preparar un tipo de información, la financiera, y la otra está diseñada para preparar otro tipo de información, que son las divulgaciones sobre sostenibilidad. Por lo tanto, dado que yo no podría aplicar las NIF de contabilidad para preparar información sobre sostenibilidad, ni las NIF de sostenibilidad para preparar información sobre estados financieros, evidentemente no puedo hablar de una jerarquía entre ambas, sino que tengo que hablar de una complementariedad entre ambas. De hecho, si una empresa publica estados financieros, pero no está requerida, ni nadie le pide que publique información sobre sostenibilidad, no usará las NIFES. Entonces, porque las NIFES solo la van a utilizar aquellas empresas que sean requeridas, pero hay muchos países donde esto ya está en marcha. No es que esto estamos hablando de algo que ocurre, no sé, en Noruega o no sé, en Reino Unido y que acá no llega. No, acá ya está llegando, hay regulaciones en ese sentido. Por ejemplo, en Argentina ya la Comisión Nacional de Valores dispuso o autorizó la emisión de fondos de inversión sostenibles o fondos verdes, con lo cual ya se creó un mercado concreto de instrumentos financieros que requieren en sus reglamentos conformar el portafolio de inversiones entre empresas que cumplan determinadas características en términos CSG. También está bastante avanzado en la materia México. De hecho, a nivel América Latina se creó la Alianza Regional Latinoamericana, quien actualmente está presidiendo durante este año esa alianza, que es justamente para interactuar y compartir experiencias entre los emisores de normas y las empresas en materia de emisión de reportes de sostenibilidad. Es México, así que hay un impulso muy grande en México sobre todas estas cuestiones. También en Brasil hay un impulso muy grande, no sé si fue esta semana o la anterior, ya no recuerdo, que en Brasil se anunció que así como existe el Comité de Pronunciamientos Contables, que es el que además de emitir las normas locales, lleva adelante todo el proceso de adopción de NIF en el Brasil, se va a crear un comité de pronunciamientos sobre sostenibilidad para apoyar el proceso de adopción de las NIF-S en el Brasil. También algo similar pude leer que está en agenda por parte de los reguladores en Chile.
Por lo tanto, no estamos, y hay muchas compañías que, aunque no existan las regulaciones, hoy ya lo están reportando. Por ejemplo, aquí en Ecuador, donde me encuentro actualmente, me comentaban en varias empresas con las que pude interactuar, que ellos ya hoy están emitiendo reportes de sostenibilidad porque son partes de grupos que se lo piden del exterior, porque sus casas matrices cotizan en bolsas donde este tipo de divulgaciones son exigidas. Y en otros casos había empresas que, como habían tomado financiación fuera de Ecuador para poder calificar crediticiamente en bancos en el exterior, le pedían tener información ESG para poder ser calificada crediticiamente. Y que si no la tenían, eso ya le fijaba una tasa de corte más alta que si la tenían. Y si la tenían, obviamente, a mejor calificación ESG, más baja la tasa a la que accedían a la financiación. Por lo tanto, repito, no hay una jerarquía entre una y otra, no hay una jerarquía entre una y otra, son complementarias, pero tampoco tenemos que pensar que esto va a afectar a unas pocas empresas muy lejos y que esto es solamente para nosotros en nuestros países un ejercicio intelectual. Hoy hay ya empresas emitiendo este tipo de informes, hay profesionales brindando servicios de aseguramiento sobre este tipo de informes. Por lo tanto, ahora lo que tenemos es el apoyo de las autoridades gubernamentales de las principales potencias del mundo en profundizar en esta línea para que cada vez más cantidad de compañías pongan a disposición del público este tipo de información. Pero volviendo a la pregunta original, no sería correcto hablar de ninguna jerarquía entre una y otra. Son para asuntos relacionados pero diversos, distintos. Bueno, entonces vamos a dar paso al segundo tema de esta reunión, que es el estatus de las decisiones de agenda del Comité de Interpretaciones. ¿Sí? Ustedes saben que a nivel de la Fundación IFRS y dentro de la estructura que depende del IASB, funciona un comité de interpretaciones que emite las conocidas IFRIC o SINIF, si uno las traduce al español. La principal tarea de este comité de interpretaciones es cooperar con la aplicación consistente de las NIF a lo largo del mundo. Y ahí es donde aparecen estos documentos no tan conocidos necesariamente por todos, que son las decisiones de agenda. Y entonces vamos justamente a explicar qué son estas decisiones de agenda que emite el Comité de Interpretaciones, cuáles son las consecuencias que estas decisiones de agenda tienen para las entidades emisoras de estados financieros. Vamos a revisar algunas de las decisiones de agenda recientemente emitidas, más que nada las vamos a enunciar, no las vamos a revisar porque luego lo más importante es explicarle cómo acceder a ellas y cómo identificar la manera en la que nos podrían afectar en la práctica profesional. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es el proceso de trabajo del Comité de Interpretaciones? El Comité de Interpretaciones va a recibir consultas del público en general, va a evaluar si esa consulta es un asunto generalizado o que se espera que tenga algún tipo de efecto material. Si así fuera, la pregunta es si es necesario cambiar algún tipo de norma, porque si fuera necesario, habría que dar despacho a el IASB para que lo resuelva mediante un procedimiento que podría ser, por ejemplo, el procedimiento de mantenimiento normativo que tiene el IASB por medio de lo que son los ciclos de mejora de las normas. Si no, tendría que directamente encarar un proceso de modificación de una NIF, que si no es parte del plan de trabajo, probablemente no pueda incluirlo en la agenda de trabajo, ¿sí? Pero cuando el asunto no es generalizado y no es necesario modificar una norma, entonces no se emite
perdón, es generalizado, pero no es necesario cambiar una norma, lo que se hace es emitir una decisión de agenda cuando el comité concluye que no es necesario llegar a una interpretación. Esta decisión de agenda, básicamente, lo que indica es cuál es el problema que se le consultó al IFRIC, cuál es el análisis del IFRIC para ese tema, se da una conclusión y se termina diciendo algo así como que, dado que existen elementos para resolver este asunto a través de las normas existentes, no se incorpora esta consulta dentro de la agenda de desarrollo de interpretaciones, ¿sí? Pero finalmente el IFRIC o el Comité de Interpretaciones no es que no va a analizar el tema lo va a analizar incluso para decir que ese asunto puede ser resuelto por las normas existentes. Entonces, eso es una práctica que el Comité de Interpretaciones tiene desde que se constituyó allá por el año 2002. Y estas decisiones de agenda siempre estuvieron disponibles para el público. El tema es que no todos las tomaban siempre en consideración a la hora de resolver algún asunto que pudiese requerir un poco más de juicio al momento de aplicar la normativa. En el año 2020, más precisamente en el mes de agosto, se modifica el Due Process Handbook de la Fundación IFRS y se indica que, dado que el Comité de Interpretaciones no puede agregar requerimientos o cambiar los que existen, cuando emite las decisiones de agenda, lo que está haciendo es aplicando los requerimientos existentes. Por lo tanto, si el Comité de Interpretaciones aplica lo que existe, el cumplimiento de esas decisiones de agenda por parte de las entidades que emiten estados financieros termina siendo de aplicación obligatoria. Por lo tanto, ya no es una sugerencia o un análisis del Comité de Interpretaciones que no tiene consecuencias prácticas para el emisor de los estados financieros o para su auditor, sino que ahora sabemos que debe ajustarse o ceñirse las prácticas, las políticas contables a lo que dicen las decisiones de agenda. Porque si una política contable no estuviera alineada con una decisión de agenda, no podríamos decir que cuando se aplica esa política contable se esté dando cumplimiento a las normas NIF, ahora normas NIF de contabilidad. ¿Bien? Por lo tanto, esto nos pone en una situación particular, porque en el pasado no estábamos obligados a adecuar nuestro criterio a lo que decían las decisiones de agenda, pero se concluyó que sí hay que adecuarlo porque eso incrementa la aplicación consistente de las NIF en el mundo, no es que cada uno las va a interpretar a su modo. Y el tema es que hay muchas interpretaciones de agenda o decisiones de agenda, ¿sí? Por ejemplo, en el año 2022, en lo que va de este año, ya se emitieron 8 decisiones de agenda sobre temas muy diversos. Durante el 2021 se emitieron 16 y 2 son temas que quedaron pendientes de resolución. Pero si uno, por ejemplo, se remite a lo que es las últimas 12, por poner las que pudiesen entrar dentro de una lámina, fíjense la cantidad de temas variados y son temas muy concretos. Les pongo un caso bien particular, ¿no? Hay veces que cuando se aplica la NIF 16, empieza la discusión acerca de cuál es el plazo del arrendamiento y hay quienes dicen, no, pero el arrendamiento que tenemos es un arrendamiento a 12 meses, por lo tanto voy a aplicar la exención de 12 meses. Entonces, cuando uno empieza a leer el arrendamiento, el contrato, se encuentra que el contrato dice que es por 12 meses, pero que el contrato es renovable,
y entonces dicen, bueno, sí es renovable, pero yo tengo que renovarlo, y en realidad hay una serie de párrafos que si uno los conecta adecuadamente dentro de la NIF 16, llega a la conclusión de que tiene que aplicar la definición de periodo no cancelable del arrendamiento para concluir cuál es el límite de ese arrendamiento. ¿Bien? Entonces, por si quedaba alguna duda, en el año 2019 el Comité de Interpretaciones, por medio de una decisión de agenda, analizó este problema de los arrendamientos que legalmente dicen que son a 12 meses, pero que son de renovación o bien automática o bien que son no cancelables. No cancelables es cuando una de las dos partes, si decide seguir con el contrato, la otra está obligada a seguir siéndolo. No es cancelable el contrato. Bueno, entonces muchas veces me ha tocado en la práctica encontrarme con este problema y tener que resolverlo por medio de la decisión de agenda. Y cuando uno va y le dice a la empresa, mire, la manera de hacerlo es esta, no solo porque lo dice la norma, si a usted le queda duda de mi manera de leer la norma, este tema fue analizado por el Comité de Interpretaciones, hay un documento público al que se puede acceder y que el tema está abordado, y además, por si quedaba poco, este tema es estas decisiones de agenda son de observación obligatoria por parte de las entidades que emiten estados financieros para declarar que están haciendo un cumplimiento integral de las normas NIF. Entonces, fíjense la diversidad de temas, ¿no? La primera tiene que ver con una serie de ayudas que lanzó Unión Europea en forma de préstamos para empresas del sector privado a causa de toda la crisis que desató la pandemia. La segunda que vemos ahí es una consulta que se recibió con relación a entidades que son arrendatarias, pero que no pagan IVA, por lo tanto el IVA que le cobran dentro de las cuotas de arrendamiento, consultaba si era parte de los pagos mínimos del arrendamiento o si debían ser un gasto en el periodo en el que se paguen. Bueno, hay una que tiene que ver con la atribución de los beneficios a los periodos de servicios de la NIF, de la NIC 19, perdón. Una que tiene que ver con acuerdos de factoraje inverso, que es básicamente cuando a mí se me alarga el plazo en que me pagan mis clientes, pero mis proveedores no me alargan el plazo, entonces yo lo que hago es pedirle al banco que le pague a mi proveedor y yo asumo la deuda con el banco. Y ahí el problema era si eso era un problema de presentación o era un problema de revelación en nota, que realmente es un tema que tiene mucho interés para el que analiza los estados financieros, en particular para el que tiene que hacer una evaluación de cómo la empresa está gestionando el corto plazo y sus necesidades operativas de fondos, ¿no? Luego, el problema de cómo hay que considerar los beneficios económicos que surgen del uso de un parque eólico a la luz de un problema concreto que piden que se lo analice siguiendo la NIF 16. Por ejemplo, alguien preguntó también acerca de qué tiene que entenderse como costos necesarios para vender inventarios cuando se hace la prueba de BNR en el contexto de la NIC 2. Alguien preguntó también si podía considerarse que cuando había una cobertura de flujos de efectivo realizada con derivados en el marco de la NIF 9, y sabemos que las coberturas de tasa de interés, cuando uno cubre una tasa, cubre tanto la tasa real como el componente inflacionario, si esos componentes eran separables a los efectos de realizar la designación de la cobertura. Hay otra que tiene que ver con la manera en la que tienen que contabilizarse transacciones de transferencias de jugadores entre clubes de fútbol, aplicando los criterios que establece la NIC 38. Hay otra que tiene que ver con la manera en la que tienen que clasificar las entidades ciertos certificados para emitir acciones que inicialmente califican como pasivo, pero que en algún momento aparece un evento que disipa las dudas sobre si es pasivo o patrimonio.
una pregunta que tenía que ver con una compañía que tenía algunos estados financieros por presentar. A la fecha en la que decide ponerse al día, la empresa dejó de ser una empresa en marcha, de acuerdo con la NIC 10, y la pregunta era si los estados financieros atrasados los tenía que preparar bajo la hipótesis de empresa en marcha y solo el del año actual, bajo la hipótesis de que no es una empresa en marcha, o si los 3 periodos que no había presentado los tenía que presentar todos como empresa que no es en marcha. Luego hay una que tiene que ver con si los costos relacionados con la configuración o la customización de un servicio de almacenaje en la nube tiene que ser considerado un gasto del periodo en el cual se recibe ese servicio, o si tiene que ser un activo que forme parte del costo de la licencia por el servicio de almacenaje en la nube. Hay otra decisión de agenda relacionada con esta, que es la decisión de agenda de si son capitalizables como un activo o no lo que se paga por recibir un servicio de almacenaje en la nube o de informática en la nube. Luego hay preguntas sobre cómo tienen que considerarse los impuestos diferidos procedentes de la diferencia entre el valor de libros de una subsidiaria en su conjunto en los estados consolidados y el valor que sería deducible en el caso que el grupo decidiera vender esa subsidiaria aplicando los criterios de la NIC 12. Entonces vamos a encontrarnos que hay muchísimas decisiones de agenda dentro de las diversas normas que podemos encontrar. Una cuestión importante sería saber cómo acceder a estas decisiones de agenda. Uno debería ir dentro de la página web de la Fundación, acá a la sección de aplicación de las normas, y entonces uno puede ir a la sección donde dice apoyo a la aplicación consistente. Está todo en inglés y no hay una versión en español de esto. Entonces, cuando uno abre acá la sección de apoyo a la aplicación consistente, hay información acerca de cómo es que el Comité de Interpretaciones ayuda a la aplicación consistente de las normas NIF. Acá está descrito todo el proceso que lleva adelante el Comité de Interpretaciones. Acá está la explicación de lo que son las decisiones de agenda. Y acá existen las compilaciones de decisiones de agenda. Ya desde el año 2019 la Fundación tiene la costumbre de realizar semestralmente compilaciones de decisiones de agenda. Hay por ahora 6 volúmenes que son de descarga gratuita. Lo único que no hay traducción al español de estos volúmenes. Uno entra aquí, ¿sí? Pongamos por decir esto, uno entra a este y tiene la primera compilación que reúne todas las decisiones de agenda que existieron o que se emitieron entre enero del 19 hasta septiembre del 19. Entonces fíjense, vamos a agrandar un poquito, la cantidad que tenemos, ¿sí? Acá tenemos una decisión, 2 decisiones, 3 decisiones, 4 decisiones, 5 decisiones, 6 decisiones, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. O sea, en esos 7 meses, esos 9 meses, se emitieron 22 decisiones de agenda, con temas muy variados. Acá están ordenados por norma. Supónganse, sobre la NIF 15, que es una norma de uso muy generalizado. ¿Cómo se evalúa los bienes o los servicios comprometidos en el contrato? Que es un punto fundamental para identificar las obligaciones de desempeño. En junio del 19 se emitió otra relacionada con el problema de cómo hay que evaluar si un costo cumple la definición de costo de cumplimiento de un contrato y si ese costo es capitalizable de acuerdo con la NIF 15. En septiembre alguien preguntó acerca de si
las compensaciones que la empresa tiene que pagar por demoras o por cancelaciones tienen que contabilizarse como un efecto en el precio del contrato, sería en el paso 4 de la aplicación del modelo propuesto por la NIF 15. Acá fíjense, tenemos derechos de minería, en lo que tiene que ver con la NIF 16, tenemos cómo se determina la tasa incremental de préstamos para el descuento de los pasivos por arrendamiento. Luego tenemos información sobre la NIC 1, sobre cómo hay que presentar los pasivos y los activos relacionados con tratamientos fiscales inciertos. Luego hay revelaciones acerca de los cambios en los pasivos que proceden de actividades de financiación, eso tiene que ver con la aplicación de la NIF 7. Bueno, fíjense que son temas muy concretos sobre los que se pregunta, y así tenemos las diversas decisiones de agenda, ¿sí? Compiladas. Ahora, si uno quiere ir a todas las decisiones de agenda, puede ir acá, All Agenda Decisions, y tiene todas las que existen desde que se emitieron, no por norma, sino desde que existe el comité de interpretaciones hasta la fecha. Fíjense todas las que son. Y la más antigua data del 1 de febrero del 2002, que tiene que ver con la NIC 12 y concretamente con las tasas de interés efectiva. Entonces, para ver el contenido de la decisión de agenda, bueno, esta fue bastante escueta, bastante breve. Dice que la tasa impositiva que será usada para medir los impuestos diferidos, activos o pasivos, para entidades que tienen una baja tasa de interés efectiva, de acuerdo porque tienen algunas excepciones dentro de la propia tasa impositiva. Bueno, habrá que ver concretamente con qué párrafo de la NIC 12 se relacionaba. Uno también ve una evolución en las decisiones de agenda, porque uno lo que ve es que, por ejemplo, si uno va a una más reciente, no una tan antigua, hay todo un desarrollo mucho más interesante de todos los fundamentos. Supongamos, la que yo les decía antes, relacionada con esperen que acá quiero ver dónde está. Espera, hay 19. No, lo pasé. Acá. Esta era la que yo les decía sobre la vida o el término, el plazo del contrato de los arrendamientos, ¿sí? Entonces, lease term and useful life of leasehold improvements. Entonces, si uno entra aquí, tienen todo el análisis, por un lado, para el plazo del arrendamiento y la vida útil de las mejoras sobre arrendamientos o sobre propiedades arrendadas, ¿sí? Son dos temas que se analizan. Acá primero describe toda la cuestión, dice: el comité recibió una consulta, una solicitud acerca de arrendamientos cancelables o renovables. Los arrendamientos cancelables descritos en la consulta es uno que no especifica un plazo contractual en particular, pero que continúa indefinidamente hasta que alguna de las partes del contrato le informa a la otra su decisión de terminar, ¿sí? El contrato incluye un periodo, por ejemplo,
de al menos 12 meses, donde las partes tienen que permanecer, por así decirlo, y un contrato renovable descrito en la solicitud es uno que no especifica un periodo inicial y se renueva indefinidamente al final o al inicio del periodo, a menos que se dé por terminada por alguna de las partes del contrato. Entonces la pregunta era en esos casos cómo se analiza la vida, el término del contrato. Y acá empieza a analizar qué dice el párrafo 8, qué dice el párrafo B34, qué dice el párrafo B156 de los fundamentos de las conclusiones. Entonces, analiza toda esta cuestión y finalmente llega a una conclusión acerca de lo que el comité considera. Y acá acerca de cómo hay que determinar la vida útil de las mejoras realizadas sobre, arrendamientos, o sea, sobre activos que mantengo bajo arrendamientos que no son removibles. ¿Mm? Bueno, acá también hay un tema de interacción entre NIC 16 y NIF 16, pero todo esto tiene que, o sea, si tenemos una empresa a la que atendemos o trabajamos en una empresa que tiene este tipo de problemas, tenemos que tener esto en el radar y uno me puede decir, bueno, pero ¿cómo hago para saberlo? Bueno, de ahí la complejidad, porque tengo que tener en cuenta bastantes cuestiones. Por ejemplo, acá si yo me voy al final, hay algunas traducidas al español. Esperen que quiero ver dónde quedó la parte de traducción al español. Esperen que vamos a hacer clic de vuelta acá para... Vamos a volver acá, volvemos acá. Compilación. Vamos a cerrar. Acá, todas las ediciones de agenda, pero el problema es que no están todas traducidas. Si nosotros nos vamos a encontrar que la más antigua es de marzo del 17. Todas las anteriores no están traducidas. ¿Mm? Ahora, eso que no estén traducidas es para el que no tiene acceso a las normas, porque por ejemplo, si yo voy acá al navegador de normas, que tengo la suscripción, y entro a las NIF en español 2021, entro al 2021 porque todavía no está la versión traducida al español de las 2022. Cuando yo voy a la norma, supongamos que quiero revisar, vamos a decir, la NIC 2, el impuesto diferido, ¿sí? Entonces hago clic ahí y acá voy viendo la norma, ¿no? El objetivo, el alcance, definiciones, reconocimiento. Me dice, ¿y dónde están las decisiones de agenda? Bueno, si yo, una vez que estoy dentro de la norma, habilito el botón de mostrar, Show, ¿sí? Acá me aparecen no solamente links con otros párrafos, sino que me van a aparecer, por ejemplo, acá decisiones de agenda. Cuando aparece EI1, IFRIC Update, entonces uno abre acá y acá hay un tema de decisión de agenda que está, todas estas están relacionadas con el párrafo 2 de la NIC 12. ¿Mm? Ven que además acá les pone que o sea, el 1, el 2, el 3 y el 4, que son ejemplos, en realidad son decisiones de agenda. Por ejemplo, esta tenía que ver con el alcance de la NIC 12, esta tenía que ver con la clasificación de impuestos basados en tonelaje, esta tiene que ver con la presentación de pagos sobre impuestos que son distintos del impuesto a las ganancias, cómo hay que presentarlos. Esta tiene que ver con cómo hay que contabilizar los intereses y las penalizaciones que se relacionan con los impuestos a las ganancias. Y si uno sigue bajando, acá puede encontrar, por ejemplo, contabilización de las subidas en el valor del mercado de activos que van a introducir por un nuevo régimen de impuesto a las ganancias. Entonces acá tenemos la información de esa decisión de agenda. Una de las normas que más cantidad de decisión de agenda suele tener es la NIC 12. Tiene, creo, casi 30 decisiones de agenda incluidas. Entonces ven que acá, dentro de la norma, sí está todo traducido, independientemente de qué año es. Pero incluso lo tengo más a la mano porque cuando voy leyendo la norma es como una norma con insertados donde está la decisión de agenda. ¿Mm?
si uno quiere volver a la situación original de la página, ¿sí? Donde estábamos acá, si nosotros vamos a las normas emitidas, perdón, sí, acá al donde dice material de apoyo para la aplicación de las normas, acá pueden encontrar eso mismo para cada norma. Pero no solo eso, sino otro material de apoyo. Por ejemplo, sobre el marco conceptual no tenemos decisiones de agenda, pero tenemos material educativo, ¿m? Y además tenemos webcast y algunos videos con introducción, slides, etcétera, que todo esto también tiene que ver con la aplicación consistente, pero vamos al caso de la NIC 12, ¿sí? Que recién decíamos. Acá podemos encontrar, está en inglés acá, ¿no? Todas las decisiones de agenda relacionadas con la NIC 12. Entonces, acá está el material educativo relacionado con NIC 12. Hay uno pequeño que tiene que ver sobre los efectos de, o sea, los efectos de asuntos relacionados con el clima sobre los estados financieros y en algunos casos tienen que ver con efectos sobre el impuesto a la renta. Es muy interesante este documento, si lo pueden leer y se maneja en inglés, la verdad que es muy, muy interesante. Pero fíjense todas las decisiones de agenda que tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 decisiones de agenda relacionadas con la NIC 2. Yo le dije 20 y pico, 24 son. La verdad que son muchas las cuestiones que además con temas muy, muy prácticos y muy particulares, pero no quiere decir que no se repitan después en otras entidades. El tema es que si la empresa en la que estamos o el cliente al que atendemos tiene una situación similar a la que ya fue objeto de una decisión de agenda por parte del comité de interpretaciones, la manera de resolverlo es esta, no es otra. ¿Sí? Con lo cual, la idea un poco era justamente contarles acerca de esperen que vuelvo a la presentación, contarles acerca de la existencia de estas decisiones de agenda y de las consecuencias prácticas que tienen para los emisores de estados financieros.